El aclamado por muchos como Besto Shonen trata en gran parte en la figura de un niño que sacrifica su condición humana para convertirse en una figura de respeto, en un símbolo eterno e inmortal, en una imagen de justicia, alejándose de la vida que más anhelaba de pequeño, mientras arriesga su reputación, nombre, integridad mental y física con el único fin de salvar a un mundo corrupto y peligroso, un mundo que bajo la fachada de un imperio estable es indirectamente la razón de todos los males en sí mismo. Tal y como el sacrificio de Jesucristo fue el precio que se pagó como rescate de la humanidad, el sacrificio de un pequeño Edward Elric mediante el alquimista de acero fue el precio a pagar para salvar a Mestris, convirtiéndolo a su vez en la figura de protección y paz más grande que haya existido en el mundo. Hoy, mediante la obra de Hiromu Arakawa y con base en lo que Joseph Campbell tituló como El hombre de las mil caras, analizaremos la serie que marcó un punto y aparte en los shonen modernos. Sin nada más que decir, comencemos. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. Joseph Campbell fue un escritor estadounidense y es conocido principalmente por su obra El héroe de las mil caras, donde se desarrolla un patrón narrativo que se ha usado en diversas ocasiones para estructurar historias épicas principalmente. Ejemplos de historias como estas son Harry Potter o la trilogía de Batman El Caballero Oscuro, pero alejándonos de Occidente encontramos a Full Metal Alchemist, una obra que no tiene nada que envidiar a las muchas ejecuciones que existen referente al monomito. Este patrón suele ser llamado como viaje o periplo del héroe, constando de múltiples fases, y Full Metal Alchemist emplea la mayoría de las famosas 17 etapas del monomito para desarrollar en su totalidad el personaje de Edward Elric. Tal como la Nueva York de Taxi Driver representa la decadencia de una sociedad por más que ésta se autodenomine metrópoli, Amestris hace lo propio en un mundo ambientado en el Imperio Alemán de finales del siglo XIX. Las desigualdades sociales son tremendas y la opresión ante diversas razas es el pan de cada día. Entre estas desigualdades y confrontaciones de razas surge entonces la figura de von Hohenheim, un hombre que al igual que muchos de los soldados la clase opresora, es alquimista, a pesar de vivir en Resenbull junto con la clase principalmente oprimida, la cual ha acumulado odio hacia los que ellos llaman como perros de la milicia. Este hombre carga con la culpa de todo lo que está pasando en el mundo, pues como se nos revela luego en la historia, en parte es responsabilidad suya el haber permitido que el homúnculo del frasco dominase la cúpula militar, limitándose a ver desde lejos lo ocurrido, y mermándolo tanto como persona que es empujado a abandonar a su esposa y par de hijos, con el fin de detener el plan del gobierno en el futuro. Sin embargo, la mujer cae enferma y muere esperando a su amado, que, de haber llegado a tiempo, quizás podría haberla salvado. Con toda esta secuencia mostrada en los primeros 2 episodios del anime, se nos presenta a Mestris, que sirve de mundo ordinario, la vida mundana de nuestro protagonista y la desgraciada realidad en la que vive, siendo este mundo ordinario podrido en la corrupción en una política de centralización, el que mató a su madre. Irónicamente, Edward continúa entrenando la raíz de los males en el país, la alquimia, y es su madre adoptiva, Pinako, la que le muestra la realidad en la que vive, un mundo lleno de guerras debido a esto, pero un mundo al que se debe adaptar al fin y al cabo. Sin embargo, Ed malentiende sus palabras y en lugar de terminar con su duelo, vive durante 4 años con un sentimiento de repudio hacia el mundo que le arrebató a su madre. Esta ambición hace entonces que vaya a entrenar con Izumi Curtis, convirtiéndose en un maestro en la alquimia, y justo al regresar comete junto a su hermano su primer y último pecado, una transmutación humana. Como cobro por dicho pecado, Alphonse pierde su cuerpo y Edward pierde la mitad de sus extremidades, regresando al punto de partida, un mundo injusto y corrupto que le arrebató lo que más quería. De esta forma llegamos al segundo estadio del monomito, aquel que se denomina la llamada a la aventura. Algunos días después, un Edward Elric derrotado y con la mirada vacía es visitado por Roy Mustang, el alquimista de la llama, quien llegó hasta ahí para reclutar nuevos soldados. El coronel se presenta en la residencia Rockwell y encara al pequeño lisiado para obtener respuestas sobre lo que sucedió en su casa. Y luego de analizar el talento que tiene el joven alquimista, Roy deja en la mesa la oferta para unirse al ejército de Amestris. En el monomito original, Campbell nos explica que el héroe rechaza el llamado por una inmensa cantidad de razones, entre ellas el miedo, la inseguridad o un sentimiento inclusive de debilidad, para aceptar el llamado una vez dominado dichos sentimientos. Y es en este punto que Arakawa hace uso de un recurso espléndido en la historia, haciendo creer al espectador que el niño se encuentra derrotado, que va a negarse, pero sucede después esta joyita. あれは火のついた目だ。
Esta escena representa la superación de los miedos e inseguridades. Los ojos de Edward Elric arden de determinación para recuperar el cuerpo de su hermano y expiar sus pecados, sometiéndose a una operación de automail, superando los límites físicos. Finalmente, pasado un año, Ed hace lo que Campbell denomina comprometerse en la búsqueda, parte de Resemble junto a su hermano, pero no sin antes quemar su casa con la intención de no volver nunca, a menos que cumpla su cometido. Y es aquí donde llega el cuarto estadio del monomito, la ayuda sobrenatural, siendo en este caso el mentor y futuro jefe directo dentro de la milicia, Roy Mustang. Campbell describe este mentor o ayuda como una figura de protección para aquellos que no han rechazado la llamada a la aventura. Con la llegada de Roy y el arribo a la ciudad central para presentar su examen de admisión, el siguiente paso es el cruce del primer umbral, también conocido como puerta hacia lo extraordinario. Este mundo es representado en el anime como el alquimista de acero. Durante toda la historia se nos hace una distinción clara en cuanto a Edward y su contraparte como héroe, a veces con acercamientos de cámara, a veces con tonos en las voces, pero algo remarcable es su cambio de actitud a la hora de entrar en acción y proteger a sus seres queridos, queriendo hacer todo él mismo para no volver a perder nada más, actos que en propias palabras de Hawkeye no debería estar viviendo un niño. El cruce del umbral hacia lo extraordinario es desechar aquello conocido como infancia e inocencia para así evitar más tragedias, titulándose y adoptando el sobrenombre de alquimista de acero. Es en este punto que el recién nacido héroe llega a la sexta etapa, el vientre de la ballena. En el héroe de las mil caras se explica este estadio como algo inmediato e intrínseco al cruce del umbral, y representa lo opuesto a lo que el héroe buscaba en primer lugar. Campbell menciona que este estadio en particular hace hincapié en la idea de que el paso del umbral es una forma de autoaniquilación por parte del héroe. En lugar de viajar hacia afuera, más allá de los confines del mundo visible, el héroe viaja hacia adentro. Y en el caso específico de Edward Elric, que es literal, dejó Resemble en octubre de 1911 y se volvió parte del tan odiado ejército y dio su infancia a cambio de cumplir su cometido. Sin embargo, para primavera de 1913, año y medio después, el chico sigue en el mismo punto que antes, estancado por órdenes de sus superiores, y no es hasta finales de 1913 que Roy Mustang permite al niño partir y tener sus aventuras, mientras investiga acerca de la preciosa piedra filosofal. Mientras que las primeras 6 pruebas sirven de salida, no es hasta el séptimo estadio donde el héroe debe demostrar su valía ante las adversidades, siempre enfocado en su objetivo en la aventura. Las pruebas presentadas a Edward Elric son hasta cierto punto banales a comparación de otras vistas en obras épicas, pero son importantes para el desarrollo del personaje. El alquimista de acero no se ve obligado a pelear con ladrones ni con nadie a quien se pueda considerar poderoso más allá de la batalla que tuvo en el tren, sino que se ve obligado a lidiar con las consecuencias de sus decisiones, siendo visto como otro perro más del ejército, un villano que llega a cada pueblo para saquearlo y dejar mal parado a sus habitantes. Sin embargo, Edward Elric demuestra ser diferente, ayudando en todos los lugares en los que acude. Las pruebas que el alquimista de acero tiene enfrente son aquellas que lo moldean como héroe, pero quizás también aquellas que le recuerdan que sigue siendo humano, pues Campbell es bastante insistente en que tal como tiene victorias, el héroe tiene derrotas. Para este punto, el alquimista de acero ya es alguien popular y al ser solo un niño, Ed se vuelve arrogante, tal como podemos ver ante Rose al actuar de manera pedante, pero no sería hasta volver a Ciudad del Este que vería la realidad, la única prueba en la que no podría hacer nada, aquella que representa la maldad del mundo, la que le recuerda que aún no es un héroe, esa que representa la angustia de un alquimista. La muerte de Nina es un antes y un después en la vida de Ed, pues por primera vez desde que dejó su hogar recordó por qué abandonó el mundo ordinario. Es en este punto que el niño recuerda las injusticias del mundo y deja la arrogancia de lado, ya que se percata de que ninguna prueba fue verdaderamente un éxito, ya que ha pasado un año y sigue sin pista alguna de la piedra filosofal. Luego de las pruebas, el héroe de las mil caras menciona 4 etapas que suceden una tras otra. Sin embargo, Full Metal Alchemist crea un status quo donde todas suceden a la vez, en una tensión de tira y afloja que parece no acabarse. La primera en suceder es el denominado encuentro con la diosa. Es en este donde el héroe encuentra el amor, un sentimiento tan fuerte e incondicional como un niño afortunado puede experimentar por su madre. Y esta fase se nos presenta un poco después en la historia. En este caso, el objetivo de su amor es Winry, y como aviso a lo que sucederá en el futuro, sucede esta escena.
Edward hace una promesa con su futura pareja, una promesa de amor, una promesa de protección, dando un nudo y dejando una pregunta en el aire, una necesidad del héroe de cumplir su palabra. Y de hecho Campbell cuenta que si la mujer lo rechaza es que la venda cayó de sus ojos, pero si es ella la que ha buscado al propio héroe, están destinados a la paz. Pero me he adelantado mucho, antes hay que hablar del siguiente estadio, la mujer como tentadora. En este punto el libro nos habla de una tentación personificada, a menudo como una naturaleza física o placentera, que pueden llevarlo a él o a ella a abandonar o apartarse de su misión. La tentación no necesariamente tiene que ser representada por una mujer, sino que más bien es una metáfora de las tentaciones físicas y mentales de la vida que le llegan al héroe y las cuales debe superar. Este estadio empieza bastante temprano, pero al final que el pasado no vemos su final hasta tarde en la obra, y es que hay algo bastante interesante en Full Metal Alchemist. Si hay una palabra que lo representa bien es la tentación. Es un sentimiento que está presente desde el inicio. Shoutoke se vio tentado a deshumanizar a su propia hija para seguir viviendo, Hohenheim a obedecer al homúnculo por su libertad, Winry a asesinar a Scar, entre muchos otros casos. Y aquellos que fueron víctimas de la tentación son aquellos a quienes vemos como los malos, siendo este el propio caso de Edward. El chico se tentó a revivir a su madre, convirtiéndose en su propio villano. Por ende, aquellos que superan esto son dignos de merecerse el título de héroes, reforzándose esto con el hecho de que no fue hasta adoptar su capa, la máscara del héroe conocido como alquimista de acero, que Edward sería capaz de evitar por primera vez la tentación, pasando esto poco después de sus pruebas iniciales. Ed y Alphonse descubren la fórmula para crear piedras filosofales, siendo esta el sacrificio de vidas humanas, pero en esta ocasión el héroe supera su prueba, negándose a recuperar sus cuerpos de esa forma. Y esta no sería la única tentación de alquimia, pues como he dicho antes, el sentimiento es constante durante toda la obra, y la oportunidad de usar la piedra filosofal se muestra por lo menos una vez más, en Briggs siendo el chantaje de Kimball para no asesinar a Winry, y a pesar de que a primera instancia parece que Edward acepta, poco tiempo después se nos afirma lo contrario. Como nota, la escena de Alphonse con la piedra tiene este impacto también, porque el niño es convencido de que mientras use el elemento de químico con la conciencia de que no es un acto de tentación sino que de justicia, no perecerá en la maldad. El siguiente estadio es conocido como reconciliación con el padre, donde la persona debe enfrentarse a aquello que ostenta máximo poder sobre sí mismo, aquello que lo controla emocionalmente. En el caso de nuestro héroe son 3 reconciliaciones con los seres que en el pasado representaron su núcleo familiar. El primero sucede poco después de la primera tentación y poco antes del encuentro con su diosa. En Resembull, al volver a ver a su padre, Hiro Murakawa utiliza un recurso fantástico, pues como una montaña rusa aparece Hohenheim, y uno asume que harán las paces, pero esto se derrumba rápidamente, gracias a las negativas del chico por hacer lazos con el hombre que los abandonó. Y es aquí cuando uno deja de creer en la reconciliación que Edward profana la tumba de su madre, solo para encontrarse con que aquel pecado, aquella transmutación, no era su progenitora. Si bien el espectador está confundido ante la revelación, Edward se ve feliz, completo, ya que a diferencia de lo que creía, no revivió a su madre solo para matarla de nuevo, siendo esta la reconciliación consigo mismo y con su difunto amor. Poco después le cuenta lo sucedido a Alphonse y se nos presenta por segunda ocasión esta etapa. Edward le cuestiona a su hermano si lo odia por ser el responsable de la pérdida de su cuerpo. El chico lo niega confundido y ante esto ambos sanan la culpa que el alquimista de acero se tenía hacia sí mismo. Finalmente, muchos episodios después, Edward se reencuentra con Hohenheim un día antes del día prometido y juntos luchan contra Pride, para posteriormente hacer lo propio con Father. Y si bien a simple vista pareciese que no existe reconciliación entre ambos, en las últimas palabras del que alguna vez fue el esclavo número 23, se confirma que la fase se superó. Es así entonces que se llega a la apoteosis, cuando alguien sufre una muerte física o muere en sí mismo para vivir en espíritu. En el anime se juega mucho con esta idea, haciéndonos creer en diversas ocasiones que este momento va a llegar, al estar frente a frente sin poderes contra los homúnculos en la mina de Briggs y cuando Father absorbe el poder de Dios. Y hay una idea que relaciona todas las situaciones anteriores, y es que si bien Edward no murió, tampoco ganó. El viaje del héroe tiene muchos formatos donde te puedes saltar un estadio u otro, pero el que siempre se mantiene invariable es este. Tiene que ocurrir, y si el héroe quiere avanzar y ganar, necesariamente debe morir. Al final de la obra, a pesar de haber vencido al homúnculo del frasco, Edward sabe que no ha ganado. Recupera su brazo, pero perdió a su hermano, y es entonces ahí cuando entiende lo que debe hacer si quiere triunfar. Edward entonces se enfrenta a la verdad y en una metáfora que se explica desde los primeros episodios, cambia a su hermano por su puerta. La puerta de la verdad es aquello que permite a alguien hacer alquimia, pero en el caso particular de Ed, es la máscara llamada alquimista de acero. En el instante en que entrega su puerta a aquel héroe que derrotó a Father y superó cada una de las fases del monomito, había muerto.
La verdad felicita a Edward, pues logró entender lo que solo aquellos dignos de ser llamados héroes en una historia épica pueden. El conocido como don final se ve explícito en el momento en que Edward afirma que no importa si no tiene alquimia, ya no necesita al alquimista de acero, pues consiguió lo que en obras antiguas era el Santo Grial, venció aquello que tanto odiaba y logró vengar a quien más amaba. De esta forma, Edward trasciende, regresa al mundo ordinario, pero a diferencia de aquel en el que empezó, este presenta un cambio. Este estadio recibe el nombre del maestro de los dos mundos, porque el héroe domina lo más importante dentro de estos. Edward venció a la corrupción de Amestris y venció a la verdad. El mundo que antes representaba todo lo malo ahora tiene un futuro claro, ameno, que tuvo como pago la vida de un héroe. Dicho héroe será recordado por el resto de la historia como el alquimista de acero, aquel que más que llegar con la paz se llevó la historia consigo, que para este punto ya no es un ente físico, sino que es un símbolo que brillará por la posteridad, como el niño que no debía ser héroe y que aún así lo hizo. El monumento termina con el que alguna vez fue un héroe con un dominio total de sí mismo, liberándose del temor a la muerte y obteniendo la libertad de vivir. Esto se refiere a veces como el vivir el momento sin anticipar el futuro ni lamentar el pasado. Y pues eso es lo que tenemos aquí. Edward Elric está libre de penas, está libre de culpas, está libre de problemas, pues en el momento en que perdió el miedo a la muerte, ganó el disfrute de la vida. Sin lugar a dudas, Fullmetal Alchemist es uno de los animes mejor escritos de las últimas décadas, y sus personajes no son la excepción. Edward Elric pasará a la posteridad como uno de los mejores héroes y protagonistas de la historia de la animación en general, venga que digo inclusive la narrativa como tal, y no nos queda más que aplaudir a Hiro Morakawa por su gran trabajo y dedicación, y valorarlo como se debe. Por otra parte, si conoces a alguien que no haya visto Fullmetal Alchemist aún, no esperes más, recomiéndaselo, estoy seguro que te lo va a agradecer. Si el video te gustó, dale like, coméntalo y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada que subo video. Estoy subiendo 2 por semana los jueves y los sábados. De igual forma, sígueme en mis redes sociales, tales como Facebook e Instagram, las encontrarás en la caja de descripción. Sin nada más que decir, nos vemos.